Hola, buen día a todos. Bueno, la clase del lunes intentamos, siempre nos falta tiempo, pero bueno, intentamos introducir un poquito la idea de una variedad diferenciable, y a modo de resumen, lo que más me interesa que rescatemos de esta idea de variedad es tener un espacio abstracto. Yo siempre enfatizo que no tienen por qué pensar que esto está inmerso en nada. Esto es no estoy pensando que es un trozo de una superficie inmersa en R3, por ejemplo, no, sino es un espacio abstracto, nada más que lo dibujo esquemáticamente de este modo, el cual, fundamentalmente, en cada punto de ese espacio abstracto, que lo podemos llamar P genéricamente, uno a cada punto P uno le puede asignar coordenadas gracias a los mapas esos que vimos en la clase pasada, que nos llevaban a parte de este espacio abstracto en un espacio conocido por todos que es Rn. ¿Bien? Entonces, genéricamente uno puede pensar que a un punto P del espacio abstracto le corresponden coordenadas que podemos llamar x1, xn. Bien, esta es una colección de n números reales que identifican de manera unívoca a el punto P. Y otro aspecto muy importante del concepto este de variedad es que no hay ningún sistema de coordenadas privilegiado. Uno al mismo punto P lo podría también representar por otro sistema de coordenadas locales. Acuérdense, acá hay una palabra fundamental que es la noción de local. Uno solo puede hacer las operaciones que yo voy comentando de manera local. O sea, difícilmente uno pueda conseguir un sistema de coordenadas que cubra a toda la variedad. Entonces, punto a punto, parchecito por parchecito, uno va asignando coordenadas. Pero supongamos que al mismo punto P uno le puede asignar otro sistema de coordenadas que la estoy llamando psi. Entonces tenemos coordenadas X que corresponden al punto P o coordenadas psi que corresponden al mismo punto P. ¿Bien? Y por supuesto, otra cosa que también se desprendía de la idea de la variedad es que uno puede hacer un cambio de coordenadas. O sea, hay un modo, una correspondencia entre las coordenadas X y las coordenadas psi. Bien, bueno, acá por supuesto, el hecho de que tengamos una variedad n-dimensional se refleja en que necesitamos n coordenadas para identificar cada uno de sus puntos. Bien, así que también esta colección va de 1 a n. Bueno, ese es un aspecto importante. Y el carácter diferenciable también se pone de manifiesto en el hecho de que la dependencia de estas funciones respecto de estas otras es a través de funciones diferenciables. ¿Bien? Bueno, hay muchas sutilezas matemáticas que no me quiero detener porque si no, no podemos cubrir los temas que queríamos cubrir. Por supuesto, hay excelentes libros de geometría diferencial donde se pueden consultar muchas de estas cosas con mucho más detalle. Quizás en algún momento Mariela o Steve lo comentó, bueno, estamos escribiendo un libro que cubren los temas que estamos comentando en el curso y bueno, una vez que lo tengamos publicado, daremos la publicidad para que los interesados puedan acceder al mismo. Bien, dicho eso, bueno, este es un carácter importante.
de lo que vimos la clase pasada. Y otro aspecto importante es el hecho de que a cada punto de una variedad uno le quiere asignar un espacio lineal, en el sentido de espacio vectorial, que son conceptos que todos hemos visto al comienzo de nuestras carreras, y uno lo podría pensar a esta asignación de un espacio tangente como una aproximación lineal, dicho entre comillas, de la variedad M. Bien, lo importante es que en cada punto P uno puede asociar un espacio vectorial que lo llamamos el espacio tangente a la variedad M en el punto P. Y eso vale para cada punto. Bueno, al espacio tangente en el punto AM en el punto P lo vamos a denotar de esta manera. ¿En qué consiste este espacio tangente? Bueno, hay muchas maneras de pensar a un elemento que vive acá. Una manera que es muy interesante es pensar que esta es una colección de operadores que actúan sobre, supóngase que acá tenemos la variedad, uno puede definir funciones que van de la variedad en los reales, ¿bien? Una cosa que también vale, pero que nosotros no vamos a decir nada, todo este mundo de las variedades diferenciables se puede extender al mundo complejo. Yo acá siempre estoy trabajando con Rn, pero hay un ámbito de la geometría diferencial que se llama la geometría diferencial compleja, en donde aparecen conceptos de variedad compleja. Bien, pero nosotros nos limitamos siempre a los reales. Entonces, yo les decía, una manera de pensar a los elementos del espacio tangente es hacerlo como un operador, ¿bien? Entonces, un operador que actúa sobre el conjunto de las funciones diferenciables definidas en M, y que aplica a esa función en los reales. ¿Y cómo es operativamente este vector, cómo está definido? De la siguiente forma. Voy a renovar acá la pantalla. Entonces, yo les decía, tenemos la variedad, una función que va a los reales, y pensemos que tenemos un intervalo menos epsilon, epsilon de la recta real. El otro día yo les mencioné la idea de una curva. Entonces, una curva es un mapa que va de este intervalo a la variedad M. Pensemos que este es el punto P y que la parametrización de esta curva es tal que gamma en cero, o sea, en el valor cero del parámetro este, corresponde al punto P. Y uno habla del vector tangente a la curva gamma en el punto P como aquel operador que al actuar sobre una función f definida en un entorno del punto P da por resultado esta cantidad, la derivada de f compuesta con gamma evaluado en t igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esto es los gamas estos de t viven en la variedad m. Al componerlo con la f termino llevando a valores en los reales, en donde esta operación, que es la derivada, tiene total sentido. ¿Bien? Bueno, yo por supuesto podría tomar infinitas curvas, ¿bien? Cada una de ellas con distintas direcciones, tangentes, y si yo ahora pienso en la colección de todos los vectores asociados con las distintas curvas, de esa manera construyo el espacio tangente a la variedad
en el punto P. Bien, o sea, el requerimiento es que todas las curvas pasen por el punto P, que es un poco lo que está manifestado acá. Bueno, este es nuestro espacio tangente. En ese espacio uno puede definir las operaciones de producto, de espacio vectorial, suma de vectores, multiplicación por un escalar, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos a ir viendo también otras operaciones que se pueden hacer en estos espacios tangentes, como por ejemplo uno conocido por todos, que es la idea de un producto escalar. ¿Bien? Bueno, ahora, bien, ¿cómo uno puede escribir una cuestión de nomenclatura? Por ahí lo pueden llegar a encontrar, la colección de todos los espacios tangentes asociados a todos los puntos de la variedad, se lo suele denotar de esta manera y se lo llama un fibrado tangente. Entonces, cuando escuchen hablar o lean sobre fibrados tangentes, es simplemente la colección de todos los espacios tangentes asociados con cada uno de los puntos de la variedad. Bien. Ahora, como les dije al comienzo, el gran hecho del concepto de variedad es disponer de coordenadas locales. Ahora, una cosa interesante es la siguiente. Estas coordenadas locales son puntos en Rn. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi variedad, el punto P, un sistema de coordenadas adecuado para un entorno del punto P y acá, bueno, el punto P tendrá una imagen en Rn que justamente tiene por coordenadas a esto. Ahora, miren una idea interesante, es que uno, por ejemplo, podría agarrar y dejar fija, supónganse que esta es la coordenada 2, esta es la coordenada 1, los nombres no son relevantes, y yo me muevo, todo esto es local, ¿no? Siempre yo acá lo dibujo en grande para que se vea, pero siempre ustedes piensan de que todas estas operaciones, todos estos cálculos hay que hacerlo localmente. Entonces, uno podría moverse manteniendo la constante, la coordenada psi2 constante. ¿Bien? Eso, cuando yo voy hacia la variedad, se transforma en una curva que va a pasar por el punto P. ¿Bien? Bueno, esta curva se llama, o sea, bueno, para cada coordenada puedo hacer lo mismo. Eso me da una familia de curvas sobre la variedad M que se llaman curvas coordenadas. ¿Bien? Insisto, localmente eso está bien. Entonces, uno a esas curvas coordenadas le podría intentar calcular, por ejemplo, ¿no? Yo acá fijé el psi2, entonces digo, esta es la curva coordenada asociada con mantener constante psi2. Si mantuviese constante el psi1, me movería así, y eso daría quizás una curva coordenada como esa. Ojo que todavía yo no tengo nociones de ortogonalidad acá, así que no tiene sentido pensar que acá son ortogonales, después vendrán casos particulares, pero en general no estoy tratando de representar una ortogonalidad en el punto entre la curva de una coordenada y la curva de otra coordenada. Lo interesante es que con esta idea de mantener constante una de las coordenadas, yo voy de Rn a M y armo curvas. Entonces yo me podría preguntar cuáles son los vectores tangentes a cada una de esas curvas en el punto P. Bueno, esos vectores tangentes a cada una de estas curvas asociadas con las coordenadas estas, nosotros los vamos a denotar de esta manera, como las derivadas, bueno, yo acá usé el sistema psi, así que esto sería, pensemos que es
yésima, entre las n tomo cualquiera de ellas, hago este razonamiento, me fijo en el vector tangente a la coordenada yésima, a la curva coordenada yésima en el punto P, y a ese vector tangente lo llamo de esta manera. ¿Bien? Bueno, que esto no es otra cosa que la generalización de cuando nosotros calculábamos la derivada de una función de Rn en los reales. La derivada parcial de una función era justamente ver cómo cambiaba esta función cuando nos movíamos a lo largo de la coordenada yésima. ¿Bien? Bueno, esto generaliza esa idea. Estos son vectores tangentes y que mantienen el carácter que nosotros habíamos puesto acá, actúan sobre las funciones. Entonces, si yo tengo una función definida en un entorno del punto P, la acción de este vector, a ver, voy a cambiar de color acá para enfatizar, este sería el vector actuando sobre la función f. Por supuesto, esto hay que evaluarlo en el punto P. Así que se entiende de que esto está evaluado en el punto P. Y esto, por supuesto, es el valor de esa derivada de la función f en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos lo que se ve en álgebra, este espacio vectorial tangente, como buen espacio como buen espacio vectorial necesita una base. Bueno, la colección de estos vectores tangentes asociados con el sistema de coordenadas psi es justamente, si yo corro el índice este de 1 a n, esto es una base. Y que, como está asociado con un sistema de coordenadas, se llama una base coordenada. Ahora, por supuesto, no es obligatorio usar en el espacio tangente este solamente la base coordenada. Uno podría usar cualquier colección de vectores linealmente independientes como base para nuestro espacio tangente. ¿Bien? Entonces, esto es un caso particular y la idea de una base es la que funciona siempre en el caso de espacios lineales. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa interesante es que al tener varios sistemas de coordenadas, de vuelta, acuérdense la idea, teníamos un punto P, un entorno de este punto P y podríamos tener otro entorno del punto P. Sobre el primero definido unas coordenadas asociadas con el mapa phi y sobre el segundo un mapa psi. Este es el phi, este es el psi, y al punto P este lo puede llevar en los x1, xn, y este lo puede llevar en los psi1, psi-n. ¿Bien? Bueno, todas las condiciones que dijimos la clase pasada sobre las variedades nos va a permitir entonces escribir, por ejemplo, ¿no?, a los elementos de la base asociado con el sistema psi supra i en términos de los elementos de los vectores asociados con este sistema de coordenadas. ¿Y cómo es la relación entre unos y otros? Muy fácil. Esto sería la derivada parcial de xj respecto de psi sub i por los xj. Y acá estoy usando, y lo vamos a usar en el resto de la clase, la idea de que si hay índices repetidos, se suman. ¿Bien? Esta expresión que escribí acá es equivalente a haber escrito esta. Bien, pero por una cuestión de comodidad vamos a obviar el signo suma y nos vamos a quedar con esta expresión. Entonces,
esta igualdad, esto es punto a punto, ¿no? Esto es en el punto P y todo esto también es en el punto P. Por lo que dijimos antes, todo esto se hace localmente. Y entonces, bueno, esta es una relación que me conecta a los vectores de la base asociados con el sistema de coordenadas psi supra i, con los vectores de la base asociados con el sistema de coordenadas x supra i. ¿Bien? O sea, esto es una relación entre vectores. O sea, un cambio de base. Y acá, estos números, que son n por n, uno lo podría pensar como una matriz, son cruciales justamente para los cambios de base. Entonces, vamos a usar, como les dije antes, podemos usar una base cualquiera en el espacio tangente o bases especiales asociadas con los sistemas de coordenadas. Eso es totalmente posible. Bueno, y una notación que por ahí simplifica también la escritura es, en vez de escribir derivada, o sea, este vector, escribirlo así, por ahí vamos a escribirlo directamente como esto. Esto representa al elemento iésimo de la base coordenada. ¿Bien? Bueno, acá hay que ser cuidadoso siempre con el nombre que uno le va a poner a estos coeficientes. Por ejemplo, uno podría, miren, esto amerita que dediquemos un minutito. Yo, si voy de las coordenadas x a las coordenadas psi, yo puedo calcular la derivada de xy respecto de los psi j. ¿Bien? Y a esto los podemos llamar un nombre cualquiera, se me ocurre acá j supra i sub j, ¿bien? Pero si nosotros fuésemos en la dirección contraria, o sea, de la base psi i a la x, entonces uno debería, para relacionar los vectores, uno debería calcular estas derivadas. ¿Bien? Bueno, obviamente esta matriz, por así decir, va a ser la inversa de esta matriz. Entonces, hay que ser cuidadoso de identificar si a esta la llamamos J, bueno, uno podría usar una notación como J tilde y sub J, donde esta matriz es la inversa de esta matriz. ¿Bien? Eso se puede hacer una vez que uno se acostumbra a trabajar con todo esto directamente usando los índices. ¿Bien? Pero ahora, como estamos recién viendo al comienzo de esto, prefiero etiquetarlos de distintas maneras. ¿Bien? Entonces, estas van a ser los elementos cuando vamos de X a psi, y estos van a ser los elementos del cambio de base, por así decir, cuando vamos de psi a X. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos algunas ideas nuevas y un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Bien? Vamos a ver ahora una noción muy importante, que es la noción de métrica riemanniana. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestra variedad, ya tenemos en cualquier punto de ella, tenemos un espacio tangente, tenemos vectores que viven en ese espacio tangente, lo llamemos B, lo llamemos U. Por ahí yo voy a alternar entre esta notación
y le pongo el subíndice P para indicar de que es un vector, o que son vectores evaluados en el punto P, ¿bien? Y también vamos a usar a veces la notación X sub P o Y sub P para indicar también vectores que viven en el espacio tangente este. Entonces, a veces voy a usar B sub P, U sub P, para indicar también vectores que viven acá. Otra cosa que seguramente ustedes han visto en los cursos introductorios de álgebra es la noción de un espacio dual. ¿Bien? O sea, dado un espacio vectorial, uno puede construir el espacio dual como el conjunto de todos los operadores lineales que actúan sobre estos elementos y que dan por resultado números reales. ¿Bien? ¿Se acuerdan que esto se solía denotar como con un asterisco? ¿Bien? Bueno, eso también es una cosa que se suele usar. Lo menciono ahora por completitud, no nos vamos a meter mucho en esto, pero después vamos a volver en algún momento con la idea de un espacio dual. Acuérdense entonces cómo era el concepto que vieron en álgebra, que era sencillamente el conjunto de todos los operadores lineales que actúan sobre estos vectores y por resultado dan un número real. ¿Bien? Bueno, entonces, dado el espacio tangente al punto P, uno toma dos vectores y uno puede definir la idea de un producto escalar. Bueno, entonces, si hacen memoria, un producto escalar, que nosotros lo vamos a denotar de esta forma, como G sub P, es un operador con dos argumentos. Acá tenemos dos argumentos, por eso lo pongo que actúa del producto cartesiano en los reales y que tiene la siguiente propiedad, que es lineal. Acá me ahorro el sub p para no escribir tanto. Si alfa es un número real, u es un vector que vive en t sub p, más b, otro vector que vive en t sub p, y w, otro vector que vive en t sub p. No les escribo los subíndices para no escribir tanto. Bueno, la linealidad de este producto escalar significa esto. La otra propiedad que se suele pedir es que sea simétrico para cualquier par de vectores. También se requiere que sea definido positivo y que el igual a cero solo se cumpla si el vector es el vector nulo. ¿Bien? Bueno, esas son las propiedades habituales de un producto escalar. Entonces, nosotros vamos a hablar de que tenemos definida una métrica riemanniana sobre la variedad si hay en cada punto de la variedad definido un producto escalar con estas propiedades, y también se le va a pedir que el mapa, digamos, que aplica a cada punto P con el número es un mapa diferenciable. Donde XP e Y sub P son campos diferenciables. Bien, entonces, lo que estoy diciendo es que a cada punto
de la variedad, vamos a asociarle en su espacio tangente esta operación binaria, y que cuando cambiamos de un punto a otro punto, a un punto vecino, próximo, y los campos que también están definidos sobre todo un entorno de la variedad, el mapa este es un mapa diferenciante. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos todo eso, vamos a hablar de que le hemos incorporado a la variedad una estructura riemanniana a través de la noción de una métrica. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque nos permite hacer varias cosas. Riemann se dio cuenta que uno podía describir toda la geometría de una variedad fijándose en este producto escalar. Ese es el gran aporte, bueno, uno de los grandes aportes de Riemann a la geometría, el pensar que estudiando todo localmente yo puedo sacar todas las propiedades geométricas, por supuesto, localmente, de una variedad arbitraria, abstracta. ¿Bien? Bueno, en particular el tener una métrica a uno le permite, por ejemplo, de vuelta yo acá tengo una curva sobre la variedad, siempre insisto, local, y el disponer de una métrica me va a permitir definir la longitud de una curva. Bien, entonces, si yo tengo esta curva gamma, su representación vía los mapas que me llevan los puntos de la variedad en Rn, la curva gamma tendrá coordenadas, supónganse que estamos usando el sistema de coordenadas X. Entonces serán las derivadas de estas funciones, los vectores tangentes a la curva gamma tendrán estas componentes. ¿Bien? A lo largo de un intervalo, siempre en un entorno del punto P, voy a poder describir localmente a los vectores tangentes a la curva gamma a través de esta colección de derivadas. Acá el punto hace referencia, o sea, el x.y, lo que estoy queriendo decir es la derivada de xy respecto de t, y estos representan a los vectores tangentes a la curva en un cierto entorno del punto P. ¿Bien? Y si yo dispongo de la idea de un producto escalar, la longitud de la curva, supónganse que tenemos la curva que comienza en el punto Q y termina en el punto Q'. Entonces la longitud va a ser la integral entre Q y Q' de la raíz cuadrada de G y J por xy punto por x.j. Donde acá lo que queda claro, o lo que estoy tratando de representar, es que t es un parámetro de la curva gamma. ¿Bien? Entonces, cuando hago esta integral, quiero decir, bueno, me fijo cuánto vale t cuando estoy en el punto Q, me fijo cuánto vale t cuando estoy en el punto Q', la integral es entre esos dos valores de t. ¿Bien? Bueno, esa es una primera consecuencia de disponer de una métrica riemanniana en una variedad, el poder medir longitudes, largos de curvas.
Una cosa interesante, que justamente es la clave de la riqueza de todo esto, es que uno, dado la misma variedad M, uno puede definir a priori distintas métricas sobre esa variedad M. Nosotros, cuando nos adentremos un poquito en el uso de todas estas ideas en información, vamos a trabajar con una métrica en particular que tiene características estadísticas muy importantes, que se llama la métrica de Fisher, pero en la misma variedad estadística, que quizás hoy pueda ya darle la definición de lo que es una variedad estadística, en la misma variedad estadística uno puede usar distintas métricas, ¿bien? Entonces, esa es una gran libertad, que uno puede tener las mismas características globales de la variedad M, pero la manera en que medimos distancias es distinta. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una idea que se puede capitalizar y que tiene consecuencias muy útiles. Bueno, entonces, una cosa que me interesa que se lleven es el hecho este, de que si nosotros pudimos definir una métrica riemanniana en una variedad, el disponer de esa métrica riemanniana me permite medir distancias o longitudes de curva. Bien, por supuesto, queda claro de que esta integral va a depender de la curva sobre la cual yo estoy haciendo la evaluación. Porque, por ejemplo, si yo tengo el punto P, el punto Q, esta es una curva que me une P con Q, y esta es otra curva que me une P con Q, bueno, en principio no va a tener por qué ser igual la longitud que yo mida o que yo calcule yendo por esta curva, digamos, la gamma 1, que vendría a ser la de acá arriba, con la que yo calcule yendo por gamma 2. Bien, así que lo más correcto sería acá poner que la longitud esta depende de la curva. Bien, y fíjense que esto nos aproxima a una idea muy interesante que quizás han escuchado por ahí. Pensar en aquellas curvas que me unen dos puntos fijos y que hacen que esta longitud sea la mínima. Bien, bueno, esas curvas extremales se puede demostrar vía teoremas de ecuaciones diferenciales que localmente se pueden calcular y tienen el nombre de curvas geodésicas. Bien, entonces, lo digo de vuelta porque es un concepto importante. Dado dos puntos fijos, me fijo en todas las curvas que lo unen a esos puntos. Calculo esta cantidad para cada una de esas curvas, que por supuesto van a ser infinitas, pero hagamos una especie de ejercicio mental. Calculo estas longitudes para cada una de esas curvas. Bueno, la que minimiza esa cantidad, la curva que minimiza esta cantidad, es una curva geodésica entre los puntos P y los puntos, y el punto, perdón, entre el punto P y el punto Q. Bien, ya vamos a retomar la idea de una curva geodésica que en el contexto de estimación estadística es muy importante, por eso lo remarco acá. Bien, bueno, acá de vuelta el tiempo nos juega un poco en contra, pero voy a comentar algo, ¿no? Yo a un vector que vive en el espacio tangente a la variedad en el punto P, lo voy a poder escribir, por lo que dijimos hace un rato, como una combinación lineal. Acuérdense la notación, el convenio de la suma, acá debe venir una suma, pero no la escribo. Entonces voy a tener las componentes de este vector, que la podemos denotar así, el sistema en la base coordenada asociada con las coordenadas x, y. Bien.
Y acá entonces, esto es una típica combinación lineal de vectores linealmente independientes. Ahora, si yo usase otro sistema de coordenadas, por ejemplo, el psi, entonces yo podría pensar en otros números y acá son los vectores asociados con el sistema de coordenadas psi supra j. ¿Bien? Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo es la relación entre estos números y estos números? Muy fácil. ¿Por qué digo muy fácil? Y bueno, porque yo puedo escribir, el vector es el mismo, el objeto es el mismo, tiene dos representaciones distintas. ¿Bien? Bueno, entonces yo lo que podría hacer es escribir esto. Y como estos, a ver, voy a usar acá el rojo de vuelta para indicarlo, estos son los elementos de la base asociados con el sistema coordenado X supra Y. Y acá están los mismos. Y estos son linealmente independientes. Para que esta igualdad valga, no nos queda otra entonces que el X, la componente iésima del vector XP en la base asociada con las coordenadas X sub Y esté relacionado con las componentes del mismo vector, pero en la base asociada con el sistema de coordenadas psi supra j, a través de esta expresión. Y esto no es otra cosa que un típico cambio de base o cambio de, sí, de componentes al cambiar el sistema de coordenadas. ¿Bien? Bueno, si uno se pusiera en una temática más abstracta, esto es una característica de un vector. O sea que en física fundamentalmente, uno va a distinguir entre objetos que se transforman de esta forma y objetos que se transforman de otra manera. Bien, en particular, uno va a distinguir entre vectores y covectores. Pero bueno, esa terminología no nos vamos a adentrar mucho en eso por una cuestión de tiempo. Simplemente lo menciono como que hay un dato muy importante, es cómo cambian los objetos definidos en el espacio tangente. Bien, por supuesto, si quisiéramos escribir la relación inversa, o sea, la que nos relaciona las componentes del vector XP en el sistema psi supra j, podríamos hacer exactamente la misma cuenta, nada más que nos permitiría escribir una relación inversa con esta matriz inversa. ¿Bien? Bueno, esto en todo caso es muy simple, se los dejo como ejercicio para que se convenzan cómo funciona cuando pasamos de un sistema de coordenadas a otro. Bueno, ¿por qué digo esto? Volvamos al color negro. Porque mire lo que sucede, ¿no? Supóngase que tenemos una métrica en nuestra variedad. Entonces yo puedo calcular el valor, acuérdense que la métrica era un producto escalar, puedo calcular esto entre dos vectores. Bueno, cada uno de estos vectores, por ejemplo, en la base asociada con el sistema de coordenadas X supra Y, cada uno de esos vectores se va a poder escribir de esta forma. Perdón, acá. Vamos a... Ahí está. Lo puedo escribir así. Y J
derivada XJ. Bueno, ahora, entre las propiedades que teníamos de G era la linealidad. Bien, esa linealidad nos permite, como acá tengo una suma y acá tengo una suma, me permite sacar estos números afuera. Y quedarme con el G evaluado en los elementos de la base. Bien. Bueno, se acostumbra, entonces a esto déjenmelo escribir de una manera un poquito más sintética, simplemente para acostumbrarnos a la notación. Esto también se puede escribir, de acuerdo a lo que propuse antes, como el G evaluado en estos elementos de la base coordenada asociada con las coordenadas X supra Y. Bueno, se acostumbra a esto llamarlos G y J. Estos son los coeficientes de la métrica en la base coordenada asociado con las coordenadas X, Y. ¿Bien? Ahora, bueno, y esto vale para cualquier par de vectores X e Y, o sea que no hay ninguna elección particular. Y otra cosa interesante que quiero remarcarles es que nosotros hace unas cuantas pantallas atrás escribimos, por ejemplo, ¿no? Escribimos el elemento iésimo de la base coordenada asociado con las coordenadas psi. Lo escribimos en términos de los elementos de la base asociados con las coordenadas x a través de esta expresión. ¿Bien? Ahora, miren una cosa interesante. Yo recién hablé de los G y J como el producto escalar evaluado, para que no se confundan, acá explícito. Esto es lo que hemos llamado los G y J. Pero con todo derecho ustedes podrían pensar, bueno, uno puede calcular una cantidad que es simplemente evaluar al producto escalar G, pero en vez de hacerlo en la base correspondiente a las coordenadas X, hacerlo en la base correspondiente a las coordenadas psi. O sea que esto es lo que yo debería calcular para obtener estos elementos tilde. ¿Bien? Bueno, ahora, a esto yo lo puedo escribir con estas relaciones. Entonces, acá vendría un K derivada respecto de K, y acá vendría un L derivada respecto de XL. ¿Bien? Y de vuelta, por la linealidad que tiene el producto escalar G, a estos números yo los puedo sacar afuera. Acá no se olviden de que hay una suma, ¿no? Acá, al estar repetido K, esto quiere decir que hay una suma, y al estar repetido L también hay una suma. Así que yo lo puedo sacar a esto afuera, y entonces me queda el G evaluado en el elemento este de la base y el elemento este de la base. Y eso no es otra cosa que el GKL. ¿Bien? Entonces, con esta simple cuenta, vemos cómo cambian los elementos de la métrica cuando cambiamos de base. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que típicamente, también esto ameritaría toda una clase, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Esto dice que este es un típico comportamiento tensorial. O sea, van a ustedes leer en algunos libros o en algunos textos el tensor métrico.
¿Por qué el tensor métrico? Bueno, porque al cambiar las coordenadas, las componentes de esta matriz, por así decir, se transforma de esta forma. ¿Bien? Entonces, acá un poquito, hay mucho más para decir, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Hemos visto cómo cambian las componentes de un vector. ¿Se acuerdan que lo escribimos usando la base asociada con las coordenadas x y las coordenadas psi? Vimos cómo eran relacionados unas con otras, y acá estamos también haciendo una cuenta similar, nada más que ahora para el tensor métrico. En general, en una variedad uno va a poder definir tensores de distinto tipo. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer, simplemente nos quedamos con este ejemplo. Entonces, esto a ver, en una situación práctica, ¿no? Uno en el contexto de estadística, muchas veces uno va a tener que hacer un modelo estadístico para algún fenómeno que uno está estudiando. Y entonces, a la distribución de probabilidades de los eventos que pueden ocurrir en este modelo estadístico, uno los va a parametrizar con alguna colección de parámetros. Bien, por ejemplo, si estas fuesen funciones gaussianas, ustedes saben de que, por lo que han visto con Mariela y con Steve, que uno puede parametrizar a estas distribuciones, en el caso gaussiano, con su valor medio y su incertidumbre, ¿bien? Su dispersión. Bien, bueno, y uno podría, en el contexto de variedades, pensar que un modelo estadístico gaussiano tiene asociado una variedad diferenciable de dimensión 2. En el caso más simple, podríamos tener la necesidad de más de una gaussiana, pero pensemos en el caso más simple. Entonces, estas características de mi distribución de probabilidad van a jugar el rol de las coordenadas. ¿Bien? Porque acá, entonces, en nuestra variedad, en nuestro modelo estadístico, la variedad que nos va a interesar, los puntos de esta variedad van a ser las distribuciones de probabilidad. ¿Bien? Ahora, cuando uno está haciendo justamente una inferencia estadística, uno no conoce cuáles son los valores de mu y de sigma. Entonces, a priori uno va a decir, bueno, yo sé que mi modelo puede ser descrito a través de gaussiana, pero ¿cuál es el punto? ¿Bien? Ahora, un aspecto notable y que justamente complica, pero le da mucha riqueza al asunto, es que estos puntos no están definidos a priori. Yo voy a tener que de alguna manera inferir cuánto vale el mu y el sigma en base a mis datos experimentales. Bien, entonces, a priori, todo punto puede ser. Luego veré cuáles son el punto que verdaderamente corresponde a las mediciones que yo hago. Bien, entonces, en este caso, yo tengo un modelo estadístico donde la variedad, si estoy, insisto, ¿no? con una gaussiana, en donde la variedad es de dimensión 2. Y estas serían las coordenadas de mi variedad. Pero nadie me obliga a usar la media y la incerteza y la dispersión. Nadie me obliga, podría yo usar otras coordenadas que para el problema pueden ser más adecuadas. Bien. Ahora, sobre este mismo modelo, yo puedo usar distintas métricas, por los motivos que sea. Entonces, al cambiar de coordenadas, esto me está dando una receta de cómo van a cambiar las componentes de la métrica en el modelo que yo estoy proponiendo para describir las observaciones. ¿Bien? Bueno, como verán, ya acá se va insinuando
que al hacer un análisis geométrico hay una gran riqueza, porque inclusive yo, teniendo, por ejemplo, la idea de una geodésica o una curva extremal, bueno, ahí tengo una herramienta extra para estudiar cuál es el mejor modelo que me aproxima a mis observaciones. Y así con muchas otras cosas más. Bien. Entonces, simplemente valga esta charla informal para ir motivando dónde está la riqueza de los métodos geométricos en el contexto de modelos estadísticos. Bien. Bueno, nosotros, si tenemos suerte, voy a tratar hoy de comentarles un modelo estadístico muy interesante asociado con una métrica en particular que se llama la métrica de Fisher. Bien. Que vale tanto para distribuciones de probabilidad discretas como continuas. Bien. Bueno, este sería un caso donde los parámetros, bueno, como les dije antes, son dos, pero no necesariamente uno se va a encontrar siempre con esto. Puede tener distribuciones de probabilidad que dependan de muchos parámetros. ¿Sí? Digamos M, entonces nuestra variedad estadística va a tener dimensión M. Bueno, vamos a otro concepto que es muy útil también en geometría. Ya les mencioné el concepto de una métrica. Ahora vamos a ver el concepto de conexión afín, que también es muy rico este concepto, y que en los últimos años, en el contexto de modelo estadístico, ha tomado mucha relevancia. De vuelta, por una cuestión de tiempo no vamos a poder ver toda la extensión de esta idea, pero me conformo si podemos al menos ver de qué se trata. Miren, cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no? Estas son cosas que aprendimos en los cursos elementales de análisis matemático. Si nosotros teníamos, supónganse, estamos en R2. R2 es un caso particular de Rm. Entonces, si yo tengo un campo vectorial, por ejemplo, en el punto el vector, bueno, yo para cada punto de mi R2 tengo un vector que apunta por algún lado. En este punto apunta para allá, en este punto apunta para acá, en este punto apunta para acá. Bien. Esto perfectamente podría ser el caso, por ejemplo, del vector velocidad de un fluido, o del gradiente térmico en algún material anisotrópico. Bueno, entonces, si uno quisiera comparar, por ejemplo, cuánto vale este campo en este punto, con cuánto vale este campo en este punto, y qué es lo que habitualmente uno hace. Agarra a este vector, lo traslada paralelamente acá y compara. ¿Bien? Y compara cuánto vale, a ver, digamos, el vector en el punto P con el vector en el punto Q. Y listo, y esto lo sabe hacer. ¿Bien? Y si, por ejemplo, el campo es continuo, diferenciable, y yo me muevo poquito en vez de moverme tanto acá entre P y Q, sino que pienso entre dos puntos vecinos, supónganse P y P más diferencial P. Entonces, yo acá lo dibujo exagerado para que se vea, pero si son puntos próximos y los campos son diferenciables, bueno, uno va a suponer de que el cambio va a ser pequeño, ¿bien? Y entonces nosotros podríamos calcular cuánto es la variación del campo cuando me muevo de un punto a otro. ¿Bien? Pero claro, esto que yo puedo hacer en Rn, ya no lo puedo hacer más en una variedad. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque el espacio tangente al punto P no es el mismo. Este es el punto P, este sería el espacio tangente al punto P en la variedad M,
ya no es el mismo al espacio tangente al punto, el espacio tangente, el espacio tangente, bien digo, a la variedad M en el punto Q. ¿Bien? Entonces, acá se genera un inconveniente. ¿Cómo yo puedo comparar dos vectores que viven en espacios tangentes distintos? ¿Bien? Ya, si bien la estructura lineal del espacio tangente al punto Q es la misma que la estructura lineal al espacio tangente en el punto P, pero no es tan fácil, yo no puedo comparar, no puedo hacer esta resta, por ejemplo. ¿Bien? Esto no tiene sentido. No puedo comparar las componentes de Q, de B en el punto Q, con las componentes de B en el punto P. ¿Bien? Esto no es algo que esté claro. ¿De acuerdo? Y eso me lleva a la... Fíjense, cuando yo acá hice esta operación en R2, me ocupé de enfatizar de que era un transporte paralelo. ¿Bien? O sea que a este vectorcito lo llevo apuntando en la misma dirección y lo comparo con el otro. Bueno, esta idea del transporte paralelo de R2 es la que se intenta asemejar cuando uno habla de una conexión afín. ¿Bien? Va a ser una receta de cómo comparar vectores que viven en un espacio tangente con vectores que viven en otro espacio tangente. Fíjense que esta situación no solamente se da en variedades abstractas, sino podría ser en R2, en Rn, pero cuando yo uso un sistema de coordenadas que no es el cartesiano. Porque en el sistema de coordenadas cartesianas la noción de paralelismo es muy fácil de definir. ¿Qué son dos vectores paralelos? En coordenadas cartesianas son si sus componentes son iguales o proporcional unas con otras. ¿Bien? Pero si yo usase un sistema de coordenadas como el polar, y ahí ya se complica de vuelta. Entonces, no solamente por el estar trabajando con un espacio abstracto, aparece el inconveniente de no saber comparar vectores, sino que aún en el caso de Rn, por usar coordenadas que no son las cartesianas, también podría tener el mismo problema. ¿Bien? Bueno, entonces tratemos una idea que a mí me interesa que quede clara es esto, el hecho de que no puedo comparar vectores que viven en distintos espacios. ¿Bien? Entonces lo que vamos a introducir, o lo que se introduce a través de la idea de una conexión afín, es una receta de cómo trasladar paralelamente, ojo, no va a ser ya en el sentido geométrico, sino un sentido abstracto, cómo trasladar paralelamente vectores que viven en este espacio con vectores que viven en este espacio. O sea, eso voy a trasladarlo para poder compararlos al mismo espacio. ¿De acuerdo? Bueno, hay una cosa interesante. La idea de cómo trasladar paralelamente no es una idea prescripta de antemano. Hay una libertad que uno puede tener. Entonces, al igual que yo hace un rato mencioné que sobre una misma variedad yo puedo tener diferentes métricas, sobre una misma variedad también voy a poder tener diferentes conexiones. Y a priori, otra cosa que me interesa enfatizar es que el concepto de métrica no tiene nada que ver con el concepto de conexión, a priori. Después vamos a ver una situación particular donde sí se conectan. Pero son estructuras, acuérdense la palabra que yo usé en la primera clase, cómo ir agregándole a un espacio distintas estructuras. Entonces, la estructura de conexión es una estructura totalmente distinta a una estructura métrica. Una estructura métrica es dar un producto escalar en todos los puntos de la variedad, en todos los espacios tangentes a los puntos de la variedad, y una conexión es dar una receta de cómo trasladar paralelamente
vectores que viven en distintos espacios para poder compararlos. ¿Por qué uno hace eso? Bueno, por varios motivos, pero en particular, ¿por qué en física uno está preocupado por eso? Y bueno, porque en general nosotros en física lo que queremos es tener ecuaciones diferenciales. Y la ecuación diferencial es justamente una receta de cómo comparar cantidades, ya sea componentes de un campo vectorial o las componentes de un campo escalar, bueno, etcétera, etcétera. Pero la física está formulada en términos de ecuaciones diferenciales. Y si yo voy a trabajar sobre espacios de configuración que son una variedad no euclídea, la receta de cómo comparar cosas me es crucial. ¿Bien? Bueno, esa es la motivación que yo le veo como físico, pero en matemática también, uno, desde el punto de vista matemático puro, también uno se encuentra con el desafío de cómo comparar vectores que viven en distintos campos. ¿Bien? Entonces, la idea, sin entrar en muchos detalles, supónganse que yo tengo, bueno, la variedad M, agarro dos puntos vecinos, yo los dibujo así exagerado para que se vea bien, supónganse que este es el punto P y este es el punto vecino P más delta P, ¿bien? En este punto tendré el plano tangente, el espacio tangente y un valor del campo vectorial X evaluado en el punto P, y en este otro espacio tangente tendré el valor de este campo evaluado en el punto vecino. ¿Bien? Pero no pierdan de vista lo que dijimos antes. Acá hay un inconveniente, porque yo voy a querer comparar algo que vive en distintos espacios vectoriales. ¿Bien? Entonces, obviamente, entonces, a ver, pongámosle acá un rotulito, este es el campo vectorial. A ver, yo creo que lo dije, pero si no lo vuelvo a decir, un campo vectorial no es otra cosa que una asignación a cada punto de nuestra variedad, ¿m?, de un vector. ¿Bien? Esto, en la notación habitual, uno debería poner una flechita acá, pero no lo pongo para no complicar la notación, pero se entiende de que voy a tener en cada punto de la variedad un valor del campo vectorial X. Ese valor lo vamos a denotar como X sub P. ¿Bien? Y esta aplicación es de la variedad M al espacio tangente al punto P. ¿Bien? Entonces, cambio de P, cambio de valor del campo. Bueno, ese es un campo vectorial. Entonces, si yo tengo un campo vectorial, la propuesta que hicimos recién era una receta de cómo comparar sus valores de manera absoluta. ¿Bien? En el sentido de que no tome yo en cuenta el hecho de que estoy cambiando de espacio tangente. Entonces, una posibilidad es esta, ¿no? Es a este vector que toma, a ver, ¿no? Fíjense, si yo viviera en un espacio Rn, ustedes ya saben calcular la variación del campo cuando yo cambio del punto P a un punto vecino. Esto es muy fácil. Esto es el cambio en la componente iésima, no es otra cosa que la derivada. Donde las coordenadas del punto P son las X supra J y las coordenadas del punto vecino son las X supra J más delta XJ. ¿Bien? Entonces,
En este caso, el cambio está dado por esta expresión, donde acá no pierdan de vista de que hay j repetidos y por lo tanto sumados. Pero claro, eso yo lo puedo hacer en coordenadas cartesianas en Rn. Cuando lo quiero hacer en una variedad abstracta, esto no funciona. ¿Y por qué? Porque también voy a tener asociado un cambio que tiene que ver con los vectores bases de cada espacio tangente. ¿Bien? Bueno, esa es la problemática que nos lleva a introducir la idea de una conexión afín. Entonces, genéricamente, para no demorar mucho más esto, uno puede decir, bueno, a ver, si yo tengo una base, una base le pongo acá el P para indicar de que esto es una base en el espacio tangente a la variedad en el punto P. ¿Bien? Yo ahora, lo que quisiera es tener una base también que lo voy a denotar así, en el espacio tangente del punto vecino al P. Y ahora, el dar una conexión afín es dar una receta de cómo este vector está relacionado con este vector. ¿Bien? Pero claro, ustedes podrían decir, bueno, sí, pero de vuelta caemos en la trampa de comparar cosas que no viven en el mismo espacio tangente. Muy bien, para que eso no sea un problema, lo que voy a hacer es dar una receta de cómo llevar este vector a este espacio, en donde ahí sí va a tener sentido la comparación. ¿Bien? Entonces, esa receta de cómo llevar este vector, que es un elemento de una base arbitraria en los espacios tangentes estos, la receta de cómo llevar este vector a este espacio es lo que se logra a través de una conexión afín. O dicho de otra forma, a través de una noción de paralelismo. ¿Bien? Entonces yo podría ver cuánto cambia un vector, la componente jésima del vector i, cuando yo me muevo de punto. Entonces, si al punto P, como dije antes, le corresponde la coordenada x supra i, y al punto P más delta P le corresponde la coordenada xy más delta de xy, yo puedo agarrar y dar este cambio a través de esta expresión. Acá, de xk. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hago esto? Y bueno, porque los puntos son vecinos. Entonces, a primer orden, el cambio en los vectores va a tener que ser pequeño también, proporcional a cuánto me moví de un punto a otro. Bueno, fíjense que esto es una libertad que yo tengo. Yo acá puedo dar libremente estos coeficientes. No hay nada que me prohíba o que me exija que estos sean de cierta manera. Bueno, estos son los símbolos de la conexión. Cuando yo, entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿No? Esto es la variación de la componente jésima del vector iésimo de mi base. ¿Bien? A ver, quizás para que no se me confunda valga la pena ponerle el sombrerito, pero esto es el vector base E sub i, su componente j. Su componente j puede ser, por ejemplo, relacionado con la base asociada con las coordenadas x, y. ¿Bien? Bueno, ahí hay que ser cuidadoso, ya les voy a hacer un comentario respecto de eso, pero a eso hace referencia esto. Entonces, estos símbolos de la conexión son los que me dan la receta de cómo
cambia el elemento de la base cuando yo cambio de punto. ¿Bien? Y estos son los símbolos de la conexión. A priori son, si la dimensión de la variedad es n, yo tengo n cubo de estos símbolos. Después vendrán algunas propiedades de simetría que ya, si hacemos tiempo, lo vamos a mencionar, pero no pierdan de vista de que doy esos n al cubo números, estoy dando los símbolos de una conexión. Ahora, una cosa interesante, que lamentablemente por tiempo no lo vamos a poder ver, es que si yo cambio del sistema de coordenadas, y en vez de usar las x supra i, usase las psi supra i, ¿se acuerdan que estas eran las coordenadas de mi variedad? O estas, o cualquiera de las otras infinitas que yo tengo posibilidades, hay una ley de transformación para estos coeficientes. Para que haya cierta coherencia, estos coeficientes no pueden cambiar de cualquier manera cuando yo cambio los sistemas de coordenadas. Entonces, fíjense, hay una... ¿se acuerdan? Hace un ratito yo les mencioné si teníamos coordenadas x, y coordenadas si supra j, yo les dije cómo cambiaban los coeficientes de la métrica. Bien, bueno, teníamos esa expresión unas cuantas pantallas antes. Al igual que esto ocurre, y yo les dije que esta era una propiedad tensorial, o sea, se comportaba... Un tensor esencialmente es un objeto que cambia de manera lineal y homogénea. Bien, eso es un tensor. Bueno, al igual que tenemos una ley para el cambio de estas componentes, también hay una ley para estas componentes, que me va a permitir escribir en un nuevo sistema de coordenadas a las componentes de la conexión. La única cuestión importante para resaltar es que acá hay una expresión que es bastante compleja, pero no tiene carácter tensorial, o sea, no es lineal y homogéneo. Entonces, como moraleja, como lema, digamos que las componentes de la métrica sí se comportan como un tensor, mientras que las componentes de la conexión afín no se comportan como un tensor. ¿Bien? No tensor, pongamos así, como síntesis de lo que acabo de decir. Bueno, pero más allá de esta sutileza, que como les digo, se debería extender muchísimo uno en el curso para ver todos esos detalles, simplemente como para motivarlos a adentrarse un poco más en toda esta temática, yo menciono esto, el hecho de que a la hora de comparar vectores, uno tiene que dar una receta de cuando dos vectores, por así decir, son paralelos unos con el otro. Bueno, esa receta es a través de los símbolos de la conexión. Bueno, ahora, dicho esto, vamos a, por supuesto, todas las dudas que queden las pueden hacer a través de Discord y lo podemos ir respondiendo. Yo recién les dije que la idea de una conexión surgía de la necesidad de comparar vectores en distintos puntos, ¿bien? O ver cómo cambia un campo vectorial cuando yo me muevo de punto a punto, ¿bien? Entonces, si yo tengo la variedad y una curva, cualquiera, entonces, esta curva me da a mí un campo en especial. ¿Cuál es el campo? Y es el campo de los vectores tangentes a la curva. ¿Bien? Ojo, esto es una representación pictórica de lo que estoy queriendo decir.
no hay que tomárselo literalmente, ¿bien? Pero dado una curva, uno en cada punto de la variedad tiene definido un vector que es el vector tangente. Y eso, si uno lo piensa un ratito, no es otra cosa que un campo vectorial. Bien, por lo que dijimos antes, un campo vectorial es una asignación a cada punto de la variedad de un vector. Y acá lo estamos haciendo. Entonces, una buena idea es ver o estudiar o introducir la noción de un transporte paralelo, o sea, cómo, si yo tengo este vector acá, totalmente distinto al vector tangente a la curva, pero tengo un vector que está definido en el punto P. Yo lo que podría hacer es, dado que tengo la idea de una conexión y que la conexión estaba asociada con la noción de transportar paralelamente un vector, uno se podría preguntar, bueno, dado una curva, yo podría quizás transportar paralelamente, gracias a que tengo esto, a un vector dado a lo largo de esta curva. ¿Bien? Bueno, esa es una noción muy fuerte, porque lo que demostró Riemann es que uno puede concluir, puede calcular la curvatura de una variedad estudiando cuando, por ejemplo, ¿no? Fíjense, vamos a hacer otra vez el dibujito. Supóngase que tenemos una curva cerrada, una curva suave cerrada en la variedad. ¿Bien? Entonces lo que nos enseñó Don Riemann es que si uno aprovecha esta idea de conexión y yo agarro, tengo un vector en el punto este P, y ahora agarro con esta receta y lo traslado paralelamente a lo largo de toda la curva. ¿Bien? Lo que nos enseña Riemann es que al trasladar este vector paralelamente a lo largo de toda esta curva, insisto, con esta receta, eso es una cosa que está perfectamente bien definida, no vuelvo al mismo valor de partida. Es decir, una vez que yo traslado este vector paralelamente a lo largo de toda esta curva, puedo llegar a terminar con un vector en esta dirección. ¿Bien? Ojo, este vector yo lo estoy dibujando así, pero no pierdan de vista que es un vector tangente al punto P. Bueno, la diferencia entre estos dos vectores, que ahí sí la puedo hacer porque están en el mismo punto P, es algo proporcional a la curvatura de la dm. ¿Bien? Bueno, esta operación de traslado paralelo conlleva a la idea de curvatura. Walter, perdón que te Sí, interrumpo. Cumplo mi rol de chair de avisarte que faltan 5 minutos para las bien, 2. bien. Gracias, Santiago, ya ahora voy redondeando. Bien. Bueno, lamentablemente no vamos a poder adentrarnos mucho en esta idea de curvatura, pero valga como una manera de reflejar que el hecho de tener una conexión no solamente me permite a mí comparar vectores en distintos espacios tangentes, sino también adentrarnos en propiedades geométricas de la variedad, ¿bien? Como por ejemplo la curvatura. Ojo, yo acá dibujé un lazo muy grande, pero siempre todo esto es local, hay que hacerlo en lazos chiquitos. Bien, yo acá lo dibujo grande para que se vea, pero no pierdan de vista que todo esto es local. Bueno, este es uno de los grandes hallazgos de Riemann, y una cuestión importante es que para cada conexión que yo dé, en principio va a haber una curvatura. ¿Bien? Pero ahora, y con esto quizás concluimos la clase de hoy, hay un hecho muy interesante, que es, yo acá les sugería a ustedes la idea de un transporte paralelo de un campo vectorial a lo largo de una curva, gracias a que disponemos de una conexión. Ahora, se puede demostrar que si yo, por ejemplo, le exijo a esta operación de traslación paralela
que la norma, a ver, la norma de un vector, si yo tengo una métrica, ¿cómo queda definida? Y bueno, queda definida a través de esta cantidad. Es el producto escalar del vector por él mismo. ¿Bien? Y fíjense lo que digo ahora. Si yo exijo que al hacer esta traslación paralela, esta norma se mantenga constante, se puede demostrar que hay una única conexión que hace que eso sea posible. O sea que al trasladar paralelamente, la norma se mantenga constante. Bueno, esa conexión tiene un nombre particular, se llama conexión de Levi-Civita. Bien, y matemáticamente los símbolos de la conexión se escriben de esta forma. Ya voy a decir qué es cada cosa. Acá es L, J. Vamos a limpiar esto. Más G, J, L, I, menos G, I, J, L. Bueno, esto que estoy queriendo decir con estas comas son la derivada parcial del elemento IL de la métrica respecto de la coordenada J. Y lo mismo acá, ¿bien? Esto, que tiene índices arriba, es la inversa. Entonces, yo puedo pensar a G y J como una matriz N por N. Bueno, el ser una métrica riemanniana me garantiza de que existe la inversa de esta matriz. La inversa de esta matriz es la que yo estoy llamando como GKL. Es decir, si yo hiciera el producto matricial GKL con GLJ, esto es la identidad. O, puesto en términos del símbolo de Kronecker, no es otra cosa que eso que acabo de escribir. Bien, entonces, ya ahora voy cerrando. Hemos visto 3 ideas fundamentales: métrica, conexión y curvatura. A priori, la idea de métrica y conexión son 2 ideas independientes. ¿Cómo las puedo vincular? Y con este requerimiento, de que cuando yo hago un traslado paralelo usando la idea de conexión, la norma de un vector se mantenga constante. Hay una única conexión que hace que eso sea posible, que se conoce como la conexión de Levi-Civita, y los símbolos de la conexión están dados por esta expresión. Bueno, Amari, uno de los grandes propulsores de la geometría de la información, lo que hizo fue darse cuenta que en los modelos estadísticos uno no tiene por qué quedarse con esta conexión particular, sino que uno puede introducir toda una familia de conexiones. Él a esa familia las etiqueta a los miembros de esa familia los etiqueta con un índice alfa, y por eso se llaman alfa conexiones, ¿bien? Y que han demostrado ser muy útiles en el análisis de modelos estadísticos, ¿de acuerdo? Bueno, ya ahora me pasé un minutito, robo un minuto más y con eso corto. La próxima clase lo que vamos a hacer es usar todos estos conceptos que hemos ido introduciendo en estas 2 clases y dedicarnos a analizar con mucho detalle un modelo estadístico, que es el modelo que se conoce como el de multivariable. Bien, y en donde va a jugar un rol muy fundamental, muy básico, la idea de una métrica que ya la mencioné varias veces, es la métrica de Fisher. Y que tengo entendido que mañana Steve va a introducirla en el contexto de estimaciones estadísticas.
Bueno, con eso damos por finalizada la clase de hoy. Gracias.